Buenas a todos, yo soy Daga y estamos en el tercer capítulo de la serie acerca de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. Y para este tercer capítulo vamos a hablar sobre toda la cuestión más bien religiosa, ¿no? Porque en el anterior vídeo nos centramos más en el espíritu del capitalismo, ¿no? En qué es ese espíritu, ¿no? En qué se resume esa ética. Y hoy vamos a analizar todo lo que está más relacionado con la propia religión, ¿no? Que es lo que hace que el protestantismo tenga unas características especiales que permitan que tenga una ética que pueda dar lugar a algo así como el capitalismo, ¿no? Que al fin y al cabo esto va a ser un poco el núcleo, digamos, de la tesis, ¿no? O de la genealogía del capitalismo, ¿no? En el momento que entendemos, además yo creo que esa dialéctica en la que se mueve el propio Max Weber, ¿no? Entre lo espiritual y lo material, ¿no? Como al fin y al cabo es lo espiritual lo que ha permitido que exista algo así, pues entendiendo las raíces de esa espiritualidad protestante, podemos entender en qué consiste el capitalismo, o más bien en qué premisas éticas se sostiene, ¿no? Porque como ya dijimos, el capitalismo, digamos, es algo que podría no haber existido o podría haber existido en un lugar distinto, ¿no? Entonces el hecho de que haya surgido en determinados momentos concretos, más bien en determinados lugares, pues responde también a una serie de dinámicas culturales muy concretas que han permitido que germine un sistema de estas características. Así que bueno, lo primero que vamos a decir sobre el protestantismo es que aunque sea, digamos, una corriente heterodoxa del cristianismo, ¿no? O confrontada al catolicismo, realmente dentro de esta hay tres variantes, ¿no? Que serían las tres variantes principales, que serían el luteranismo, el calvinismo y el puritanismo, ¿no? Que podríamos decir que las tres tienen elementos o rasgos comunes que las asemejan, es más, las tres participan en cierto modo de estos valores que han promovido una ética con consecuencias capitalistas, podríamos decir, pero sí que es cierto que en su especificidad tienen diferentes programas o diferentes interpretaciones concretas del cristianismo, ¿no? No son exactamente iguales, pero participan de elementos comunes, ¿no? Digamos, como todas ellas, digamos, tienen un elemento de fe individual, ¿no? Es lo que hablábamos de que, en cierto modo, el protestantismo también elimina esa visión más comunitaria, a lo mejor, del cristianismo, ¿no? En tanto que la fe vendría de un acto individual, incluso de una interpretación de esa relación con Dios, ¿no? Las relaciones entre el sujeto y Dios, podríamos decir, no tanto un humano que está dentro de la creación, ¿no? Y que pertenece, digamos, a una comunidad. Y también esto también se refleja en otras características que están presentes en todos los tipos de protestantismo, ¿no? Que sería sobre todo, pues, esa crítica al catolicismo, ¿no? Sobre todo por su variante, digamos, por su estructura política, ¿no? El hecho de que la estructura de la Iglesia tuviera una forma determinada, ¿no? Que permitiera, o más bien que no permitiera, realizar ciertas cosas de una determinada manera, ¿no? Hasta donde sé, creo que también el protestantismo criticaba bastante también el hecho de que pudieras comprar favores, ¿no? A la Iglesia, ¿no? Tengo entendido que la Iglesia, no recuerdo ahora cómo se llamaba esto, ¿no? Que podías quitarte pecados comprando, ¿no? Un documento que no recuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Pero eso, por ejemplo, pues se criticaba de la Iglesia, ¿no? De esa forma un poco mafiosa, ¿no? De actuar, ¿no? Entonces también se predicaba, digamos, una relación más directa con la Biblia, o en cierto modo una interpretación sobre los textos sagrados que no dependiera tanto de el dogma eclesiástico, que a lo mejor tiene una visión más unívoca sobre el texto sagrado, ¿no? Entonces, en cierto modo, esto también desemboca en cierto individualismo y en cierto, no sé si decir, tampoco diría relativismo, porque no es la palabra, pero sí que a lo mejor esa subjetividad aplicada a la fe es lo que a lo mejor también desemboca en eso que hablamos de un sentimiento más individual, que entiende que la fe es una relación con Dios y que a su vez esa relación con Dios
depende del autocontrol, de la autoexigencia, de la disciplina, de las obligaciones morales atendidas por los propios sujetos que las realizan, ¿no? En cierto modo uno es un agente y en tanto que el agente actúa moralmente, pues está haciendo lo que debe para Dios, ¿no? Pero no tanto por una obligación externa, ¿no? Sino a lo mejor más por el propio hecho de que el individuo pues se siente más próximo a Dios, ¿no? Haciendo lo correcto, ¿no? Y tal. Pero sí que es cierto que dentro de las tres variantes habría diferencias, ¿no? Que tampoco nos vamos a centrar en todo eso, ¿no? Porque tampoco es el propósito del vídeo, pero sí que las diferencias principales son específicamente pues que el luteranismo, ¿no? Es como que tiene una visión más de que el humano se puede salvar por medio de la fe. Es decir, si el catolicismo estaría más centrado en que las buenas obras son lo que te va a salvar, ¿no? Es lo que hace que tu paso por la vida pues te permita, digamos, salvarte. Al parecer en el luteranismo lo que ocurre es que esa salvación es por medio de la fe, ¿no? Entonces uno, al tener fe, en cierto modo, más allá de las obras que pueda hacer, eso no justifica tener malas obras, ¿no? Pero en cierto modo uno está salvado, ¿no? Y hasta donde yo sé, pues eso es lo que cambiaría bastante con respecto al catolicismo, ¿no? Eso no significa, ya os digo, de que uno por obrar mal esté salvado, ¿no? Pero que lo que marca la diferencia es el propio acto de tener fe y de tener una relación con Dios, y por eso la consecuencia sería que al tener una relación con Dios, pues uno actuaría de forma correcta, ¿no? Por el hecho de que la fe le lleva por el buen camino, ¿no? O sea, como que si os dais cuenta es como que se delega un poco la responsabilidad en el individuo, ¿no? Mientras que antes esa responsabilidad a lo mejor dependía más de cierta visión como más marcada, ¿no? O más marcada por lo que se debía hacer de una forma más directa, ¿no? Mientras que ahora parece que se delega en el propio sujeto la responsabilidad de actuar moralmente con respecto a lo que Dios esperaría de ti. Y esto sobre todo lo que también se marca la diferencia del luteranismo del que hemos estado hablando ahora con respecto al calvinismo, que yo creo que es el más interesante de los tres, es el hecho de que el calvinismo parte de la premisa de la predestinación, básicamente que uno nace y ya Dios sabe si estás salvado o no. Entonces, claro, esto es bastante curioso, ¿no? Porque entonces uno nace y haga lo que haga en su vida, más allá de que tenga fe o no tenga fe, más allá de que actúe bien o mal, ¿no? En cierto modo, está salvado o no. Evidentemente, pues si uno actúa mal, pues las probabilidades de que no esté salvado o no, a ojos de Dios tendrían lógica de que no sería, no se salvaría, ¿no? Pero lo que ocurre es que no hay un acto que te pueda salvar, ¿no? Es como el catolicismo, que tú puedes tener una vida buena, obrar bien, y por lo tanto vas a ser recompensado en la otra vida, ¿no? Entonces, claro, esto cambia también la forma de relacionarte con la existencia, ¿no? Porque en el momento que tú sabes que has nacido y no puedes hacer nada para cambiarlo, ahora, como analizaremos posteriormente, eso va a crear ciertas consecuencias a la hora de tomar esa ética protestante de la que hemos hablado, ¿no? Y por último, digamos que el puritanismo podríamos decir que es una versión como un poco más extrema o un poco más un poco más fuerte, digamos, con respecto a esos niveles de autoexigencia, de rectitud moral, de disciplina, etcétera, ¿no? Incluso a día de hoy el término de puritano ha sido legado incluso como eso, como una persona, ¿no? Como muy pulcra, que sobre todo también en el terreno sexual, ¿no? Que a lo mejor que una persona que a lo mejor no puede hacer ciertas cosas, ¿no? O como que se autocontrola mucho por no fallar a Dios, ¿no? Pues esa visión yo creo que no se ha llegado a día de hoy con ese concepto. Yo creo que también se basa en esa primera acepción, ¿no? Digamos, de que el puritano es aquel que es autoexigencia con respecto a Dios y con respecto a obrar éticamente, la lleva un poco pues al máximo esplendor, ¿no? Podríamos decir. Pero volviendo al calvinismo, que yo creo que es el punto, la variante más interesante con respecto a la relación con el capitalismo, con la formación del capitalismo, es del punto del que hemos hablado de la predestinación, ¿no? Al fin y al cabo, el factor de que uno, por haber nacido, ya está salvado o está condenado simplemente
porque Dios lo ha decidido, esto cambia mucho el paradigma desde un punto de vista de lo que la religión, desde un punto de vista biopolítico, ¿no?, hace en el individuo, ¿no? Es decir, un individuo en el que su mundo ha nacido en un mundo teocéntrico en el cual Dios mueve los hilos, o en cierto modo ha creado el mundo y tiene todo el todo el sistema de la realidad funciona en base a los dictados de Dios. Es muy distinto una corriente que piensa que si obra bien va a ser salvado, de una corriente como es el calvinismo, que si obra, o sea, que más allá de que obre bien, la decisión de estar salvado o no depende de él, porque depende desde el primer momento de Dios. Entonces no hay nada que puedas, ¿cómo decirlo?, modificar durante tu vida para que te salve, ¿no? O para que no te salve. Entonces, claro, esto, si os dais cuenta, si nos lo tomamos totalmente en serio y nos lo creemos, como hacían antaño una sociedad que se movía alrededor de Dios, toda la sociedad, es muy fuerte, porque al fin y al cabo va a modificar tu comportamiento y tu relación con la vida. Veremos las consecuencias, ¿no? Pero es muy distinto ese catolicismo que la salvación te la da por ese buen obrar a lo largo de la vida, que otro que no. O sea, que el calvinismo directamente tú no vas a poder modificar el dictamen de Dios, ¿no? Entonces, esto cambia bastante, digamos, el panorama ético, podríamos decir, o la forma a lo mejor de afrontar la vida para los creyentes, ¿no? Porque, claro, lo que me parece muy interesante también, y también paradójico, es el hecho de que justamente esta visión calvinista, ¿no?, y protestante, en vez de a lo mejor generar nihilismo, porque yo pienso que el primer impacto de lo que uno podría llegar a pensar, ¿no?, es si está todo ya decidido de antemano, ¿para qué me voy a esforzar o para qué voy a hacer algo si nada va a cambiar, ¿no? Es decir, si realmente es así, no voy a poder modificar el destino. Entonces, simplemente estoy condenado o estoy salvado sin yo poder hacer nada para evitarlo. Pero curiosamente no es así. O sea, justamente lo que está de fondo en el comportamiento ético del calvinismo es el hecho de que las personas, eso sí, por lo que hablamos de una biopolítica, ¿no?, de ese panóptico, que cada uno tenía a Dios dentro de su cabeza, autoexigiéndose el obrar con buena voluntad, el obrar con un dictamen moral fuerte, el ser disciplinado, digamos, todos estos valores de trabajo y de apreciar ciertas cosas sobre otras, ¿no?, al aplicarlo de forma drástica, ¿no?, en cierto modo uno obraba como por una especie de profecía autocumplida, podríamos decir, ¿no? No es que obre bien para salvarme, sino que obro bien porque en cierto modo eso me daría pistas si yo tengo una vida exitosa profesionalmente, si soy un buen padre o madre de familia, si tengo riqueza, ¿no? Porque entienden esa riqueza material como un sinónimo también de haber creado valor, ¿no?, de haber generado riqueza material, ¿no? Como, digamos, todos esos ¿cómo decirlo?, esos detalles que a lo largo de la vida uno podría ir consiguiendo, sería más bien el resultado de haber tenido una vida exitosa, y por lo tanto eso sería como, en cierto modo, una señal de que Dios nos ha salvado, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el calvinismo, curiosamente, funcionaría como por una profecía autocumplida que pondría la responsabilidad en el individuo, aunque la responsabilidad de salvarse no esté en el individuo. Sin embargo, como el individuo quiere salvarse, hará o dirigirá sus acciones a lo largo de su vida de forma que tenga una vida que se asemeje a una vida digna para ser salvado. Es curioso, ¿no? Porque si os dais cuenta, digamos, el desenlace es muy similar, ¿no? Si tú actúas bien, serás salvado, ¿no? Mientras que es lo que haría el católico, mientras que el otro no va a ser salvado por actuar bien, pero va a actuar bien como si fuera una vida de alguien que se salvara, porque en cierto modo eso haría que en cierto modo uno, pues imagínate, se muere de mayor, piensa que ha hecho a lo largo de su vida cosas buenas y que ha permitido, digamos, tener una vida digna de Dios. Entonces eso es como que ha construido una vida coherente con
con la forma en la que debería salvarse, ¿no? No se ha ido por otro camino del que Dios no estaría de acuerdo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces el mecanismo, digamos, ya os digo, biopolítico es muy interesante, ¿no? Porque en cierto modo esa subjetividad se moldea en función de esas aspiraciones para contentar a Dios, aunque Dios ya tenga la decisión tomada. Entonces es casi más una angustia existencial por tratar de buscar lo mejor para sí mismo y para los suyos y para el prójimo, ¿no? Tratar de crear esa situación y construirla para, en cierto modo, mimetizar el comportamiento que Dios esperaría de ti para, en cierto modo, lograr salvarte, pero para justificar que Dios ya te había salvado antes de que tú ni siquiera hubieras mantenido esas acciones que serían las propias de alguien que se salva, ¿no? Entonces todo esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque, como os digo, ese panóptico que se metería en la cabeza del sujeto haría que estuviera constantemente hipervigilándose, porque al fin y al cabo uno puede no fallar, no puede permitirse fallar, ¿no? Porque, por ejemplo, también lo que pasaba con los santos, ¿no? No sé, San Agustín, por ejemplo, tuvo una vida, hay muchos santos, ¿no?, que les ha pasado, pero como que tuvo una vida pues de muchos vicios y luego pues dio un cambio radical y se le perdonó, ¿no? Mientras que, si nos damos cuenta, a lo mejor desde este punto de vista actual del protestantismo, o concretamente el calvinismo, uno ya nace con ese panóptico que le dice tú estás salvado ya. O sea, tú puedes literalmente hacer lo que te dé la gana, pero tú ya estás salvado, entonces voy a actuar de la forma más moralmente, según lo que se considera moral, ¿no? Para tratar de salvarme, ¿no? Entonces hay un giro bastante fuerte, ¿no? Porque tanto esa autovigilancia como esa autoexigencia terminan viendo pues como el trabajo como una fuente, digamos, de dignificación de Dios, y por lo tanto la ociosidad, ¿no?, se ve como algo malo, porque si uno trabaja y uno hace pues en su profesión, en aquello que hace, ¿no?, en lo que se desarrolla, ¿no?, en lo que se realiza, pues trabaja más, en cierto modo está como dando más valor, aportando más valor, y eso pues en cierto modo a ojos de Dios es algo positivo, ¿no? Por eso también se crea ese círculo vicioso, ¿no?, en el cual se trabaja más, porque trabajarse más es sinónimo de hacer lo que Dios querría que hicieras, ¿no? Entonces, como que toda tu vida se transformaría en una especie de examen moral, de hacer lo correcto, de lo que Dios quiere de ti, y a su vez eso que Dios quiere de ti pues depende pues, de trabajar y de tomar ese tipo de vida, ¿no?, enfocada pues en la autoexigencia, ¿no?, o en no estar ocioso, ¿no? Entonces, claro, todo esto es muy interesante por lo que os comento. El protestantismo lo que cambiaría es el paradigma biopolítico del modo en el que se estructura la subjetividad del creyente, ¿no? Entonces el creyente, al tener unas premisas distintas y una relación con Dios distinta, pues también, por tanto, va a tener unas acciones sobre el mundo diferentes y va a valorar o va a preferir unas cosas sobre otras, ¿no? Entonces esto explica de forma muy certera el por qué un protestante se permitía estar trabajando tanto y estar tan enfocado en ahorrar y en reinvertir y en ese tipo de valores comerciales que, en definitiva, para el catolicismo a lo mejor no habrían sido vistos con tanto... se habrían visto con cierta sospecha, podríamos decir, ¿no? Al fin y al cabo, lo que está relacionado con el comercio no siempre ha sido bien visto a lo largo de la historia, e incluso también la usura y todo eso, ¿no? Pero bueno, el punto de lo que estamos hablando es que al fin y al cabo el catolicismo tenía un punto de vista inverso, ¿no?, o totalmente distinto con respecto a esa visión, esa relación con Dios, y por tanto lo que uno consideraba bueno
o más bien lo que Dios esperaba de cada uno es de forma distinta en el catolicismo que en el protestantismo, ¿no? Entonces eso también va a tener consecuencias reales sobre cómo una sociedad católica o una sociedad protestante se va a organizar, ¿no? Continuando, también hay una cosa que también quería comentar, que también creo que es relevante, aunque esto no lo trata Max Weber en el libro, que es el tema de la doctrina del destino manifiesto, ¿no? No sé si habéis escuchado hablar de eso. Fue una doctrina que se promovía en el siglo XIX, si no recuerdo mal, que básicamente hablaba de que en Estados Unidos era el pueblo elegido y que su forma de verlo, o sea, era como una nación, digamos, elegida por Dios y que por lo tanto tenía que expandirse, ¿no? Entonces, el imperialismo americano, ¿no? Y esa forma de ver el mundo y de hacer las cosas que se ha importado, y como hablamos de una forma similar, ¿no? Como una especie de profecía autocumplida, también bebe de estas raíces, ¿no? Yo veo una relación, ¿no? Que de hecho la hay, ¿no? Entre cómo trasladar esa visión religiosa a la política, ¿no? Digamos que si el individuo ha sido predestinado por Dios como salvado, se va a ver en sus acciones y va a tener una vida exitosa y demás, ¿no? Pero parecería que en Estados Unidos, al radicalizar también esta visión, también se asumió como un pueblo o como una nación elegida, ¿no? Y curiosamente, si Estados Unidos ha sido una potencia del mundo, o sea, como lo está siendo o como lo ha sido, yo creo que también esa visión sobre las aspiraciones de los individuos que la habitan parecería que les llenara de cierta motivación y de cierta actitud con respecto a la realidad para poder realizar esa doctrina, ¿no? Entonces eso yo creo que es interesante pensarlo, ¿no? En relación al devenir histórico, ¿no? Cómo Estados Unidos ha tenido tanto poder y tanta influencia en el mundo, y cómo a lo mejor esa influencia también bebe de esas premisas individuales que en un primer momento la religión les ha otorgado, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, ¿no? Cómo una religión, al darte unas creencias y al creerlas firmemente, ¿no? Puede a lo mejor empujarte a tener una visión sobre el mundo que te dé un apoyo moral o espiritual para llegar a tener o como para llegar a realizar ciertas acciones que sin ese soporte a lo mejor no habría habido una confianza tan grande como para poder realizarla, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante relacionar lo de la doctrina del destino manifiesto, ¿no? con el calvinismo, ¿no? Con el protestantismo en sí mismo. Entonces, el punto es que, claro, que volviendo al punto del protestantismo, ¿no? Si los católicos habían encontrado como un valor moral, ¿no? La vida del monasterio, de la persona retirada, ahora, digamos, el ascetismo del protestante se vuelve cotidiano. Entonces cada persona, en cierto modo, tiene una vida ascética por el hecho de realizar su vocación, de realizar su profesión y de hacer algo por la comunidad, en cierto modo, a partir de su disciplina y de su autoexigencia, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, se cambia, se modifica el punto de vista, ¿no? Ahora, digamos, cualquier persona puede tener un gran valor a ojos de Dios sin pertenecer directamente a la estructura de la Iglesia, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿no? Porque es lo que hace que haya una ética que sea compartida, que redunde en cómo el trabajo dignifica, cómo el trabajo nos pone en relación con Dios y cómo, digamos, esa disciplina y ese querer ir más lejos y llevarlo más lejos, en definitiva, cómo el éxito ha terminado siendo un sinónimo de salvación, ¿no? A ojos de Dios, ¿no? Y esto también, volviendo al tema de Estados Unidos, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Porque en Estados Unidos también es un país muy religioso para algunas personas, no para todos, ¿no? Pero también esa visión del éxito mezclada con ese capitalismo, con ese materialismo incluso, es curioso que también haya podido nacer desde este tipo de relación, ¿no? Como al fin y al cabo esa visión tan centrada por el trabajo, por la productividad, en un primer momento haya nacido de una visión sobre Dios, ¿no?
Así que bueno, realmente tampoco tengo mucho más que deciros sobre esta cuestión. Al fin y al cabo, lo que hablamos siempre, lo que tenemos que tener en cuenta es que el protestantismo permite una religión, o sea, perdón, permite un sistema económico como el capitalismo porque internaliza en el ser humano una nueva subjetividad que es compatible con el capitalismo. O sea, el capitalismo no podría ser compatible si no hay una percepción sobre el trabajo, si no hay una seriedad, podríamos decir, sobre llevar a cabo ciertos horarios, sobre ser disciplinado para tratar de estudiar, por ejemplo, sin ciertos mecanismos institucionales, por supuesto, ¿no? Como el derecho, o sobre ciertos mínimos básicos para poder sostener todo ese entramado, ¿no? que ya no solamente se radica en la propia actitud del individuo, sino que luego se extiende a las diferentes áreas de la propia sociedad, ¿no? Entonces, dicho esto, bueno, poco más que decir. En realidad ya en el próximo vídeo hablaremos de otras cuestiones mejor. Así que bueno, nada, dadle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.